volumen del micrófono. ¿Qué otro celular es más complicadito? Pero vamos a ir mejorando todos esos detalles, amén. Sí, mensajenme porque ahora tengo que registrar todo, amén. Aleluya, Dios es fiel. Iglesia, dale un aplauso a Dios. Este es el Dios a quien yo sirvo, aleluya. Que te provee lo que necesitas en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús, siento su presencia. Amén, iglesia. Vamos a abrir la Biblia para poder continuar en el nombre de Jesús. En Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Amén. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Los que van teniendo se pueden poner de pie un momento nada más. Dice la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Amén. La leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho: a David dieron 1000 y 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl lanza en su mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Aleluya. Decí conmigo: lo evadió 2 veces. Pasamos al 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Aleluya. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y vamos a orar. Señor Dios mío, te damos las gracias, Padre Dios fiel, Dios poderoso. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, por estar en tu casa. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos vas a hablar, porque mi Dios poderoso nos estás hablando desde que entramos en este lugar. Y mi Dios, de aquí saldremos fortalecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, podés tomar tu asiento. Mientras que se van acomodando, quisiera también saludar a los que nos están viendo del otro lado. Amén. Se están conectando ahí por las redes sociales. Síganos en YouTube, hermano. Necesitamos 50 suscriptores para poder ya transmitir en vivo desde esa plataforma. Amén. Así que conectate, suscríbete, compartí en el nombre de Jesús y sé bienvenido del otro lado. Y se te sea de bendición esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Hoy quise traer un mensaje, iglesia, para los papás. Eso es lo que quise hacer. Hoy vamos a rememorar y festejar por eso los globos, la torta, por Día del Papá, los papis, ¿verdad? Amén. Pero el Espíritu Santo habla, amén, amén, y quebranta el corazón y da otra palabra y no me puedo ir mucho hacia ese lado. Y vamos a hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos. Amén. Así que hoy quiero hablar sobre, y lo titulé, Tañet el arpa. Tañet, así como suena, Tañet el arpa. ¿Por qué? Resulta ser que Dios me dijo en estos días, estando yo aquí por casa, me dijo Tañet, Tañet, 2 veces la palabra Tañet. Y yo, Tañet, Señor, ¿qué es esto? Empecé a investigar en la palabra, en la Biblia, y me llegó en Samuel, me llegó en otros pasajes también, donde hablaba de Tañet, Tañet el arpa. Hay otra parte donde habla del tañedor también. Pero Tañet significa tocar, tocar, ejecutar, tocar, ejecutar. Y yo tocar, ejecutar el arpa, Tañet el arpa. Y vamos a la palabra en Samuel, donde habla que estaba Saúl y estaba David. Estaba Saúl y David. Y Saúl, que estuvo en un momento ahí en este pasaje, capítulo 18,
Habla de que Saúl tuvo envidia ¿de quién? De David. ¿Por qué tuvo envidia de David? Porque en una batalla que tuvieron antes de este capítulo, las danzoras y las mujeres y todos salían y le recibían al rey Saúl, pero empezaron a decir lo que no le gustó, algo que no le gustó a Saúl. ¿Qué empezaron a decir? Saúl hirió a sus miles, pero David a 10,000. Y es como que Saúl tuvo celo. ¿Cómo que la gente dice que él hirió a 10,000 y yo a 1,000 nada más? Tuvo celo. Allí empezó a desagradarle la vida de David a Saúl. Y en un momento dado la palabra habla que le agarró, le tomó un espíritu malo de parte de Dios. Que Dios permitió este espíritu malo ¿a quién? Al rey Saúl. ¿Y quién estaba allí? Estaba allí tocando el arpa, porque el arpa es lo que tocaba, porque como saben, David era un pastor de ovejas, que allá en el campo él tocaba, y que tocaba el arpa, y él cuidaba las ovejas, y en un momento dado Dios le dijo, te vas a ir y vas a ir a derrotar un Goliat por allá, ¿verdad? En ese entonces, pero él tocaba el arpa cuando él estaba apacentando las ovejas allá por el campo. En uno de estos momentos, David estaba tocando el arpa, pero allí en la casa, en el reinado, ahí en la casa, en el palacio del rey Saúl. Y dice que cuando le tomaba el espíritu malo a Saúl, él se enloquecía. Y cuando él enloquecía, no quería saber nada, y el único que podía tranquilizarle eran las melodías del arpa. Y entonces estaba ahí David estaba en ese lugar. Y cuando en un momento le agarró el espíritu malo a Saúl, tenía una lanza Saúl, el rey Saúl. Y dice que en un momento le tiró la lanza, y el rey Saúl decía, la intención, pastor, del rey Saúl era enclavarle a David por la pared. Así dice la palabra. Cuando le tomaba ese espíritu malo y estaba ahí David con el arpa, dice que ¿cuántas veces le tiró la lanza? 2 veces. Y dice que David evadió esas 2 veces. Iglesia, donde quiero llegar, y lo que Dios me decía era, Tañet, toca el arpa, ejecuta el arpa. Y yo le pregunté luego a Dios y le dije, ¿qué es lo que querés que ejecute? ¿Qué querés que yo toque el arpa? ¿Pero qué es el arpa, Señor? El arpa es un instrumento, humanamente hablando, es un instrumento precioso. ¿Cuántos conocen el arpa? Amén. Hoy por hoy, en la actualidad. En ese entonces, el arpa tenía menos cuerdas. Era más o menos como una lira, pastor. Más o menos así, pero era el arpa actualmente de hoy. Hoy en día el arpa, ¿cuántas cuerdas tiene más o menos? Estuve investigando. 36 a 37 cuerdas tiene. Hay que tienen más también. Pero es el instrumento donde más cuerdas tiene. Se tiene que utilizar esta mano, se tiene que utilizar la otra, ¿verdad que sí? O si te fijas, ya ejecutas a una upea. Muy pocas son las personas, o son las personas muy talentosas, tienen que ser las que tocan el arpa, las que ejecutan el arpa. Y el arpa se ejecuta con concentración, es un instrumento muy bello, muy lindo. Es difícil de tocar, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, es difícil de tocar. Es difícil de aprender a tocar el arpa. Y es ahí donde Dios me decía, Tañet, ejecuta el arpa. ¿Y qué es el arpa? Es tu adoración. Amén. Es la adoración. ¿Por qué tu adoración? ¿Por qué? Porque cuesta adorar. Porque cuesta adorar cuando todo está mal. Porque cuesta adorar cuando no te sale bien las cosas. Porque es un instrumento duro de tocar y de aprender. Y Dios me decía, Tañet, el arpa, Larisa, vas a aprender a ejecutar, a tocar el arpa, a adorarme, aleluya, a adorarme en medio de una guerra, a adorarme aunque te cueste, aunque no sepa coordinar una mano con la otra, aunque tenga 36 cuerdas, aunque me cueste y me haga llorar, me haga sacar callo en los dedos, me vas a adorar, aleluya, en el nombre de Jesús. Tañet el arpa. Toca, ejecuta el arpa, aunque te duela,
aunque cueste. Es un instrumento muy lindo, pero una vez que tú empiezas a ejecutarlo, una vez que tú empiezas a saber adorar, ya, ya te va a salir todo de balde, ya va a haber coordinación, va a haber ritmo y todo lo que se necesita en el área musical. Pero tienes que aprender a adorar. Adora, toca el arpa, ejecuta el arpa en medio de tu problema. Y ahí vamos a la palabra en Samuel, donde estaba David y estaba este rey que estaba enloquecido. Y cuando le venía su locura y el espíritu malo de parte de Dios, le tiró 2 veces la lanza a David. Y la intención de este rey era enclavarle a David por la pared. Y cuántas veces los problemas, las dudas, el temor, los problemas que te desajucian, te quieren tener clavado por la pared. Aleluya. Amén. Te quiere tener ahí, preso. Porque una persona que está pegada por la pared, ¿qué significa? Que no se puede mover. Te quiere tener parado, paralizado, para que las promesas de Dios en tu vida no veas y no puedas palparlo, cumplirlo en el nombre de Jesús. Y el enemigo a veces nos tiene en esa pared. A David no le enclavó. ¿Por qué? Porque 2 veces lo evadió. 2 veces evadió esa lanza. 2 veces lo evadió. Las veces que sea necesario tienes que esquivarte. Evadir es esquivarte. Esquívate de esas lanzas que te quieren tener atrapado en el nombre de Jesús. Que te quieren paralizar por la pared. Que te quiere tener paralizado en el pasado. Porque esa pared simboliza el pasado, lo rígido, lo duro de la situación. La pared es dura. El proceso es duro y te quiere tener ahí, pero Dios no quiere que te tenga tu problema por más duro y rígido que sea como una pared. No quiere que tú estés ahí. Quiere que evadas esas lanzas. Y aunque cueste, evadile una vez. Evadile. Hoy más o menos lo ves. Ay, me hizo un refilón. Pero no es la muerte. No, que no te tenga allí paralizado en el nombre de Jesús. Que no te tenga duro, rígido. Empieza a adorar. Toca el arpa. Ejecuta el arpa. Tañet, decía Jehová. ¿Quién dará alabar? Y aprenderás, aunque duela. Vas a aprender a adorar, porque a veces no nos damos cuenta que estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra. David estaba en medio de una guerra. Pero no, ¿cómo que estaba en una guerra? Estaba en el palacio con el rey Saúl. Pero el rey Saúl estaba enloquecido. No era una guerra, era una guerra. Porque aquel enemigo, y Dios me lo decía, estás en guerra. Y hay personas aquí, hijos e hijas de Dios, que no se dan cuenta que están en guerra. Que el enemigo te quiere paralizar. Estás en guerra y tú estás durmiendo. ¿Qué tal, alaba? Estás durmiendo. ¿No te das cuenta que esos lazos están viniendo a ti para paralizarte por esa pared? Y hoy vengo de parte de Dios a decirte, abre los ojos, iglesia. Estás en una guerra. Ve a tu enemigo. El enemigo está enloquecido por querer tenerte paralizado. Saúl enloqueció. El enemigo está enloquecido, está furioso, está celoso. Yo a ese hijo de Dios le voy a parar. Yo a ese hijo de Dios lo voy a tener allí, cautivado, preso, paralizado en su situación dura, rígida como una pared. Pero David esquivó, evade esos lazos. Esa lanza evade. Esquívate. Salile. En el nombre de Jesús. No permitas que te deje allí. Y por ahí, pastora, no lo evadí. Me agarró la lanza. Me quejé. Me estoy quejando. Ando renegando. Porque esto Dios ponía en mi corazón fuertemente en estos días. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué reniegas? A veces decimos que yo no me quejo, pero está el corazón renegando. ¿Cómo mi situación es así, así? Cuando yo agradecí, me llegó un celular.
¿Cuándo agradecí? De corazón. Porque a veces pensamos que la gratitud es de labio. Señor, te agradezco. O antes, yo entendí un evangelio, crecí en la iglesia, pero me decían, agradece. Yo pensaba que diciendo gracias, 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 ya ella. No, la gratitud tiene que ser del corazón, tiene que ser real y no de labio. Dios necesita adoradores que lo adoren, que como en espíritu y en verdad. ¿Qué tal, Gloria a Dios, a Dios. Él te quiere ver adorándole en espíritu y en verdad, no de labios para afuera. No de labios para afuera, nomás, ay, acá, gracias, gracias, pero tu corazón está renegando. Por tu situación, por lo que acontece, por tu familia, por tus hijos, por tu marido, porque me diste, Señor, este marido. O porque me has dado este hijo tan rebelde. O por mi situación, Señor, porque a veces queremos mirar cofue ajeno. ¿Qué significa cofue ajeno en guaraní? Porque yo sé que hay personas del otro lado que son de otros países también. Cocue ajeno, pastor, es el chakra. Otra chakra, cocue es chakra. La chakra ajena, miramos la casa ajena y ella hizo los revoques y yo todavía no tengo piso. A ver, ya ponga acá tú la préstamo y mátaré hoy hay que no puedo pagar el préstamo y me empiezo a renegar otra vez. Ay, Señor, pero ¿para qué cabezona te metiste en ese préstamo? ¿Por qué no me agradeces y esperas que mi provisión va a llegar y yo voy a ser exaltado en tu vida? Y me van a disculpar, pero el glamour se va a ir, si no me voy a caer. Ya dentro de poco acá va a ser todo piso. En el nombre de Jesús, aleluya. A veces vivimos renegando. Ni a renegar. Vivimos renegando. Sin darnos cuenta decimos que agradecemos, pero no estamos agradeciendo. Y es una materia y una asignatura en el campo espiritual que cuesta, que como aprender ese hermoso instrumento del arpa. Amén. Ahora visto. Gloria a Dios, amén. ¿Cómo aprender a tocar, a ejecutar el instrumento tan hermoso que es el arpa? Duele, no es algo fácil de aprender, pero vas a aprender a adorar en espíritu y en verdad, aleluya. Tienes que aprender. Hasta que no aprendas, vas a estar evadiendo. Evade, está bien. Evadí una vez. Esquivate. ¿Por qué? Porque estás en guerra. ¿Por qué? Porque hay lanzas que están siendo lanzados. Para ti, para tu vida, para dejarte allí estático. Dios no quiere eso. Tañete el arpa, Dios. Voy a aprender a ejecutar el arpa. Aunque me duele. Aunque no entienda. Voy a agradecerte por lo que no tengo. Voy a darte las gracias por lo que sí tengo. Aleluya. ¿Qué andar a alabar? Voy a agradecer por la persona que aún no estoy viendo acá, pero que ya va a estar. En el nombre de Jesús. Tengo que agradecer. Tengo que aprender a ser un adorador real. No de labios para afuera. Adorador real. Real. Porque no nos damos cuenta que estamos en guerra. Guerra, guerra, me decía esta semana Dios. Seguimos, aleluya. Vamos que seguimos en el nombre de Jesús. Quiero pasar al versículo, estamos en 1 Samuel capítulo 18, versículo 17. Y entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. En todo momento Saúl le quería tender trampa a él. Como no pudo ponerle en la pared, aleluya, pues como no pudo dejarlo por la pared esclavizado con esa lanza, empezó a maquinar: ¿qué puedo hacer? Algo voy a hacer con él. Y yo no le voy a agarrar a este David. Yo voy a tenderle trampa. Los filisteos le van a venir a agarrar. ¿Y qué tramó? Le dijo, entre comillas, a David: te voy a dar a mi hija mayor, a mi hija en matrimonio. Te la voy a dar. Al final no se la dio. Léanlo después todo este capítulo de 1 Samuel.
Léanlo luego. No le dio a ella, luego le dio a Milca, a su otra hija. Le dio a la otra. Pero, ¿qué decía David? En un momento, pastor, se sintió como que inmerecedor. ¿Cómo yo, rey Saúl, voy a poder ser tu yerno? Yo que soy parafraseando, le dijo, yo no tengo la plata para pagar la dote por tu hija. Porque en ese entonces se hacía así, amén. Tenía que pagar una dote para poder ser esposo de una princesa. ¿Y qué pasó? Vamos un poquito más. En el verso 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la de mi familia, de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Verso 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, porque hasta a los criados después le envió a David. Como a mí no me hace caso David, yo ya le dije, empezó a decirle a sus criados, váyanse a decirle que el rey le quiere demasiado y que le va a dar su hija. Jope convence, David. Seguimos, verso 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, los criados fueron. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre, ¿qué cosa? Y de ninguna estima. A veces nos sentimos inmerecedores. El rey Saúl quería tenderle trampa a David. Porque tenía celo de él, porque tenía envidia, porque la gente empezaba a quererle, a engrandecerle más a David y como que no me cae más. Y quería tenderle trampa. Pero iglesia, ¿cómo se sintió? Esa pregunta que hace David es como que se siente inmerecedor. ¿Cómo yo voy a ser yerno del rey si yo soy pobre y no tengo estima? ¿Y cuántas veces tú te sientes, yo me siento pobre, me siento inseguro, me siento inútil, no me siento nada? Yo no me siento nada, pero no te das cuenta que el enemigo está mirando más allá de tu pobreza, más allá de tus condiciones, más allá de que tengas la casa de 3 pisos, de tu plata en el bolsillo, de tu vicio o de tu condición. Él está mirando tu corazón. El enemigo sabe que David era valiente. Esa valentía que tienes tú, David, esa valentía. El enemigo está buscando la valentía que tienes tú. Busca lo que tienes adentro y tú no te estás dando cuenta. Te está tirando lazos, te está tirando lanzas para dejarte estático por lo valiente que tienes tú de parte de Dios. Amén. Tú tienes de Dios y no te estás dando cuenta. Te estás quedando en el soy inútil, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¡No! Eres un valiente. Tienes que aprender, hermano, que estás acá, que tú eres un guerrero. Y Dios me decía, estás en guerra. Y entonces me decía Dios a mí, eres una guerrera, que tienes que levantarte a adorarme en medio de tu guerra y dejar de llorar y de sentirte inútil. Ay, yo no puedo ser el yerno del rey. Ay, mi condición. Ay, empiezas a llorar. Seca tus lágrimas y levántate, guerrera. Estar alabado, guerrero del Señor. Por eso le estoy diciendo que no pude predicar para solamente los papás, porque este fue el tema que me dio Dios. A veces nos sentimos patito mojado. Yo ya no puedo. Dudas de todo. Hasta ya al último empezar a dudar de que Dios puede cambiarte, de que Dios puede intervenir en tu situación, en tu matrimonio, en tu economía, que Él puede obrar en ti, que Él puede darte lo que tú necesitas, gozo, salud, amor, que puede cambiar tu familia, que puede cambiar tu condición social. Y vos estás ahí dudando, ¿será que voy a ser yerno? ¿Puedo ser yerno del rey? Iglesia, despiértate. Hay dentro de ti una fuerza. La valentía es fuerza. Hay dentro de ti una fuerza que tú no estás percibiendo, pero que el enemigo, el rey Saúl, ya empezó a percibir en David. Por eso lo quería matar. El enemigo te está queriendo matar y tú no te das cuenta. Y estás con tus dudas y tus preguntas. Es fuerte la palabra, iglesia.
Pero Dios habla. Amén. Amén. Y sigue, me encanta y me fascina. El verso 25. Y Saúl dijo: decid así a Jehová, a David. Saúl le decía a David: el rey no desea la dote, sino siempre prepucio de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Entonces, como que David estaba: yo no puedo ser hijo del rey, porque yo no yerno del rey, porque yo no tengo la dote, la plata para poder por tu hija. ¿Quién pico soy yo? Y estaba en ese dilema él, y salió ahí el rey Saúl le dijo: yo no necesito tu dote, tu plata ni nada, sino que te vayas y me mates a 100 filisteos y me traigas 100 prepucios de ellos en una guerra. Quería que fuera, porque la intención de este rey era mandarle a David en la guerra y que los filisteos le maten. Había una trampa ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue valiente, porque David era valiente. Y agarró, David dijo: sí, me gusta la cosa, me voy a ir en guerra contra los filisteos. Y se fue, y no trajo solo 100 prepucios, trajo 200 prepucios, aleluya, de los filisteos. Porque lo que tú tienes, porque lo que tú portas es grande. Lo que Dios va a hacer en ti no va a ser un 100%, lo hará si Él quiere 200%. Amén. Pero Él necesita valentía, guerrero y guerrera. Levántate a pelear por tu familia. Hoy vengo a decirte: levántate y pelea por los tuyos. Levántate y pelea por tu hijo, por tu hija, por tu matrimonio. Levántate y pelea por tu economía. Deja de quejarte, aleluya. Deja de sentirte inútil, menospreciado, inseguro. Yo no puedo, yo no sé, yo no me voy. Levántate, dice Dios. Levántate y pelea y ve por aquellos filisteos, que yo te voy a dar la victoria. Estás en guerra. ¿Contra quién? Contra el enemigo. Y no te das cuenta. Y permitimos que nos tenga ahí, parado por esa pared. Y después en esa pared te quedas llorando otra vez. Ay, lo que el Señor hubiese hecho conmigo. Ay, Señor, ¿será que Moisés iba a hacer? Señor, empezamos a dudar otra vez, vaya a llorar. ¿Por qué no evades las lanzas? Aquí hay una guerra, empieza a evadir lanzas. Pues prepárate y vete contra los filisteos, y ahí vas a traer una pero gran victoria, más de lo que tú piensas. Porque lo que el Señor va a hacer contigo, con tu familia y con tus hijos, no va a ser solamente unos 100 prepucios, va a ser 200. Lo que Dios te va a entregar en tu mano va a ser el doble de lo que vos estás imaginando. Pero ¿qué tenés que hacer? Dejar de lloriquear en esa pared. Deja de lloriquear. Deja de quejarte. Y Dios me hablaba fuerte: está en guerra. Tañete el arpa, pero que sea de corazón, no cristiano. Ay, vengo a la iglesia, te alabo, pero no es de corazón. ¿Vos pensás que sentado en ese lugar solamente hay una gran victoria para ti? No. Acá venite a nutrir de las armas. Ahora salí allá y allá tenés que levantarte a pelear. Es en tu casa en oración que a las noches tienes que empezar a pelear. Es en tu casa que tienes que empezar a pelear. Porque a mí es fácil venir a sentarte, llorar. Y disculpen, mi hermano, pero esa es la palabra que Dios me dio. Llorar. Y ahí después te doy la arma, te estoy dando arma en la guerra. ¡Pelea! ¿Y cuál es tu arma? El arpa. Adora. Hay batallas que solamente se ganan adorando. Hay batallas que solamente se ganan adorando. Solamente adora. Solamente empieza a adorar. Porque esa adoración en espíritu y en verdad te va a traer las bendiciones. Pero no de labio, sino de verdad. Y toca el arpa. Y me duele, Señor. Me está doliendo porque duele, iglesia. No es fácil. Anda a aprender un instrumento. Un pandero, préstame el pandero.
Un pandero, cuando tú vas a empezar a ejecutarlo, te hace sacar callos. ¿Usted sabía eso? Te hace sacar callos. Inclusive los anillos a veces te cortan. ¿Y cuánto más sería un instrumento? Porque yo le considero el arpa un instrumento de alta jerarquía. De 36, 37 cuerdas y más. Donde tiene que haber ritmo. Iglesia, la adoración duele. Pero esa es tu arma hoy. Esa es el arma que Dios nos está entregando hoy. Adora. Adora en tu guerra. Adora por tus hijos. Sécate las lágrimas. Y empieza a adorarme, dice Dios. En el nombre de Jesús. Y con esto voy terminando. Nunca puedo seguir bien el bosquejo. Dice, anoté algunos puntos para no dejar mi bosquejo de lado. Dice, y termino. La adoración te reenfoca, te dirige. ¿Por qué te va a te reenfoca? ¿Por qué? Porque en el capítulo 18 de Samuel, verso 11, habla que te esquiva, ¿verdad? Vos evadí lanzas. ¿Y qué estaba haciendo David? Mientras que llegó la lanza, ¿qué estaba haciendo David? Estaba concentrado en su estaba concentrado ejecutando el arpa. Él estaba en lo suyo y vino una lanza y él la evadió. Pero él estaba enfocado en el arpa. ¿Y qué estaba adorando? Y vino otra lanza de Saúl y él la evadió. Pero él estaba enfocado en el arpa. Él estaba adorando de corazón. Él estaba allí. Entonces quiere decir que la adoración real te enfoca, te reenfoca, te pone pendiente. Tu adoración, aleluya, es lo que te va a hacer evitar lanza. Tu adoración no va a permitir que ese enemigo mentiroso te tenga en esa pared. La adoración te enfoca. Imagínense conmigo tocando el arpa, pero viene algo y me esquivo, pero yo sigo tocando. Eso es lo que Dios quiere. Viene problemas, viene situaciones, viene el marido y te dice, bueno, valés, y ahí y todo lo etcétera, etcétera, etcétera que te puede decir. Y vos te esquivas nomás. ¿Y qué tenés que seguir haciendo? Adorando, tocando, tañet, el arpa, tañet. A la adoración rompe cadenas, te hace libre. El pastor decía hace rato, con esto voy concluyendo. En Hechos capítulo 16, verso 25, ¿de qué habla? De Pablo y Silas. Y Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué hicieron? Estaban encarcelados y su adoración rompió cadenas. Es que tu adoración es fuerte, va a romper cadenas y tú no te das cuenta. La adoración te enfoca, te reenfoca en lo que verdaderamente es real. Es adorar. Rompe cadena en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Tu adoración, no tu queja. No tu aishinyarangayo. No, ese no va a romper nada. El aishinyarangayo, mi marido. Discúlpenme, hermanas, pero es así. Él no era así cuando... Él no era así. ¿Cuándo? Nos casamos recién y fue la adoración. Rompió cadenas en él. Pero si Dios obró en él, ¿por qué no va a obrar en ti? Enfócate en tu arpa, en la adoración. Romperá cadenas, Pablo y Silas. La adoración te da victoria. En Segunda de Crónicas estuve meditando 20, que habla de Josafat y los moabitas. El rey de Moab y Amón. Moab y Amón, Segunda de Crónicas. ¿Y qué hizo el rey Josafat? Estaba en guerra y le dijo, ¿cuál fue su plan de estrategia? Todos los adoradores van a ir enfrente. Lean Crónicas. Le dejo como tarea leer Segunda de Crónicas 20. El rey Josafat, para irse a la guerra contra los de Amón y de Moab, le empezó al pueblo a poner a los adoradores enfrente. Y después se iban los armados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque primero tiene que ir tu adoración. Amén. Primero tiene que estar tu adoración en línea de batalla, después el resto. Pero nosotros a veces ponemos primero, aleluya, en la gente de guerra. Ponemos el puño, ponemos la boca, empezamos con los reclamos y no vas a sacar nada así. Adora primero y habrá una victoria grande. Aleluya. Primero adora. Eso lo hizo el rey Josafat.
Y hubo una gran victoria porque los enemigos ahí se confundieron y se mataron entre ellos. Hay victoria, hay cuando adoras primero. Y concluyo, segunda de Timoteo, eso sí quiero que vayan conmigo. Y si alguien me puede leer con fuerte y potente voz, segunda, y con esto concluyo. Segunda de Timoteo, aleluya. Capítulo 2, verso 5. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Si alguien tiene, ya me lo puede leer. Amén. También el que lucha como atleta. Amén. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. El 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué pasa aquí? Habla Timoteo. El labrador habla del labrador y habla del atleta. Y el atleta tiene que correr, iglesia. Tiene que trabajar, tiene que correr. Legítimamente tiene que ser su lucha. O sea, significa que vas a empezar a correr y vas a sudar. Pero la meta está allá y la victoria está allá. Pero para ser un atleta y un verdadero vencedor vas a tener que correr. Lo mismo dice en el tema del labrador. En el verso 6, para participar de los frutos debe trabajar primero. El atleta tiene que correr, el labrador tiene que trabajar. Tenés que trabajar la tierra. Vos te vas a sembrar y después te vas a sentar. ¿Y qué vas a hacer mientras que te sentás y esperas tu fruto? Te vas a quejar y vas a estar como David. Ay, yo no soy merecedor del ser yerno del rey. Yo soy inútil. No, mientras que vos esperás que se esté la cosecha, tenés que empezar a sacar tu arpa y ahí empezar a adorarle a Dios. Y cuando esperás y adorás, y cuando veas que esté el fruto, ahí hay una gran victoria. Pero ¿qué vas a hacer mientras que todavía no están los frutos? Deja de quejarte. Seamos adoradores de verdad. Eso me lo decía Dios. Estamos en guerra. ¡Guerra! Y no permitamos que el enemigo nos cuelgue por esa pared, iglesia. Como Saúl quiso hacer con David. Corramos legítimamente la carrera. Plantemos lo que tengamos que plantar y esperemos como buenos soldados, porque tenés que saber pelear. Vas a tener que aprender a sudar, vas a aprender a llorar, te va a sangrar los pies, te va a dar calambre, porque el atleta que corre le da calambre, pero tienes que llegar a la meta. Y vas a aprender, porque eso no se nace sabiendo. Llegas a los pies de Cristo y eso uno aprende, iglesia. Aprende a luchar, a pelear y a dejar que Dios obre, a dejar que Él obre, y que mi trabajo es solamente tañer el arpa. Yo solamente tengo que adorar en el nombre de Jesús. Amén. Levántate. Aleluya. Mañana voy a contar un sueño, pero lo voy a hacer mañana. Porque Dios me lo está indicando mañana. Mañana un sueño que Dios me dio. Y fue fuerte. Pero Dios sabe por qué mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, iglesia, levanta tus manos y vamos a adorar. Realmente ponete y prepárate para adorar. Y decirle a Dios, quiero dejar de ser un adorador falso. Quiero dejar de ser un instrumento que no adora de verdad. Quiero, Señor, empezar a adorar y voy a aprender a dejar mis cargas en ti. Voy a aprender a esperar. Voy a aprender, Señor, a no quejarme. Voy a aprender a dejar el Aishinyaranga. Voy a dejar el Aishinyaranga de mí. Y voy a darte mi mejor adoración. Voy a entender que soy valiente. Que soy valiente. Que soy un guerrero y una guerrera del Señor. Que voy a poder. Que hay victoria si yo creo en ti, espero en ti. Y que tú eres el que vas a cambiar. Gloria a Dios. Levanta tu mano y adora. Esta noche que sea una noche de adoración genuina. Pero del fondo de tu corazón adora. Adora. Alábale. Alábale. Te adoro.
Si alguien quiere oración, puede pasar en Gloria este a Dios. lugar. En el